Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, por los difuntos. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior
vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. Hermanos y hermanas, celebramos el Día del Señor, en el que recordamos nuestra vocación a la santidad, atendiendo a la exhortación del Maestro Divino a estar vigilantes a su paso por nuestra vida. Con la lámpara encendida de nuestra fe, cantemos a Dios que nos ha reunido y nos ponemos de pie para recibir al que presidirá nuestra celebración eucarística. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía en el día de hoy, en este domingo, 32º del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra de Dios viene a nuestro encuentro en esta primera parte de nuestra celebración de la liturgia de la palabra, en que vamos a escuchar siempre el mensaje de salvación. Y luego, todo eso que escuchamos lo ponemos aquí sobre el altar, donde Cristo una vez más será inmolado y ofrecido como sacrificio de nuestra reconciliación. Queridos hermanos, siempre estamos apuntando hacia la gran fiesta de Cristo Rey. Estamos casi llegando al final de nuestro ciclo litúrgico. Nos ponemos ante el Señor para reconocernos pecadores, pedirle perdón por todas nuestras faltas. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor,
Oración. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella. Se les aparece con benevolencia en los caminos y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como la tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida. Mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mientras me acuerdo de ti en mi lecho y en las horas de la noche medito en ti, veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos, cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto.
porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron con Cristo. Después, nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero éstas les respondieron: no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, en este domingo en que la palabra del Señor, en este 32º del tiempo ordinario, nos invita a la vigilancia. Estén prevenidos, dice, porque no sabemos la hora en que llegará el Señor. Nosotros estamos ya muy cercanos a concluir 32º domingo del tiempo ordinario. El próximo domingo, 33º, y luego ya celebramos la gran fiesta de Cristo Rey, y con ello celebramos y concluimos, cerramos el tiempo de este ciclo que hemos transcurrido durante todo un año, y comenzaremos ya de nuevo el próximo año desde el domingo final de noviembre, en que comienza con el primer domingo ya de Adviento, que corresponde ya al otro ciclo del otro año en la iglesia. Entonces, queridos hermanos, por eso es que la palabra de Dios, estas lecturas, las 3 lecturas, nos invitan siempre a mirar hacia adelante y sobre todo a hacer un resumen. ¿Verdad? Durante todo este tiempo, durante todo este camino. Y desde ahí podamos hacer como una síntesis de nuestro camino espiritual. A ver cómo nos hemos preparado, cómo hemos aprovechado de este año. Y todavía tenemos ese tiempito siempre, porque el Señor, con su misericordia, con su gracia, nos pasa la mano siempre, ¿verdad? La misericordia significa ese gran amor de Dios que nos pasa de la situación en que nos encontremos. Si aún no nos hemos dado cuenta, si aún no hemos hecho ese camino, ¿verdad?, de salvación, de conversión que el Señor nos ha ofrecido durante todo el año.
Y justamente hablamos primero del libro de la sabiduría. Este libro de la sabiduría, como ya sabemos, que viene del nous, ¿verdad? El nous quiere decir el conocimiento, la sabiduría, el sabio. No es tanto el que conoce, sino que es el que aprende a vivir. Eso significa ser sabio. Es el famoso arandukaat. Con nuestro caminar, y nos damos cuenta que tenemos que seguir cambiando, que tenemos que seguir mejorando. Y de eso somos responsables nosotros. Cada uno de nosotros conocemos nuestro caminar, nuestra forma de pensar y nuestra forma también de actuar, evidentemente. Y por esto, este libro de la sabiduría, en primer lugar, nos dice que esa sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Es decir, la sabiduría está presente porque todos nosotros hemos recibido la gracia de Dios desde nuestro nacimiento, desde que hemos venido a este mundo, de que hemos nacido, que fuimos concebidos, tenemos este don y esta gracia de la sabiduría, es la inteligencia, ¿verdad? Es decir, ser capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal. Y nadie puede decir, yo angaingo luego, ¿verdad? No entiendo, yo angaingo luego, ese famoso dicho nuestro. No, el Señor nos ha dado esa capacidad y todos tenemos esta posibilidad de darnos cuenta. Y por eso nos está hablando de que la sabiduría es siempre luminosa, es la que nos da el brillo, es la que nos despierta ante el bien y ante el mal para hacer un discernimiento. En segundo lugar, nos dice el libro de la sabiduría, justamente cuando nos habla y nos va definiendo lo que significa este arandukaat, esta sabiduría que sale del corazón, dice, la sabiduría de por sí se deja contemplar con facilidad, porque es como nuestro policía, ¿verdad? Yo suelo decir, nuestra conciencia, enseguida nosotros nos damos cuenta de lo que está bien y lo que está mal, enseguida. Por eso que nos está diciendo que es fácil de contemplar, porque esa conciencia que tenemos ante el bien y ante el mal es un elemento intrínseco de nosotros, quiere decir que sale desde adentro. Enseguida nos damos cuenta de si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. Y por lo tanto, esta sabiduría, si nosotros la tomamos de esta manera y nos damos cuenta, dice que se deja encontrar por los que lo buscan, claro, porque si no está el famoso ñembo, ¿verdad? El ñembo tabú, porque nos damos cuenta de lo que está bien o de lo que está mal, pero somos nosotros entonces quienes vamos a decidir seguirlo o no seguirlo. Si la mente ya está iluminada por la gracia y la fuerza de Dios, que es la sabiduría, entonces ahora nos corresponde a nosotros seguir este camino. ¿Cómo tenemos que hacer este camino de salvación? Otro elemento que nos dice el libro de la sabiduría, ¿cómo es? ¿Cuál es su característica? Dice, ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Se anticipa, es decir, como que está allí ofreciéndose, porque todos tenemos esta posibilidad, todos tenemos esta capacidad de discernimiento. Recuerden que incluso el libro del Deuteronomio, en este famoso discurso que hace Moisés ya al final, en su cuarto discurso, él nos habla también de esta sabiduría en síntesis, ¿verdad? Porque nos dice que Dios nos pone ante dos caminos, ante el bien y ante el mal, y somos nosotros quienes tenemos que decidir. La sabiduría entonces está ahí frente a nosotros. Depende de nosotros, para elegir o lo uno o lo otro. Pero la responsabilidad es nuestra. Pero nosotros tenemos la capacidad. Dios nos ha dotado de esta capacidad de discernimiento. Otra característica, como nos habla el autor de este libro, dice que la sabiduría ayuda a aquellos a quienes madrugan. ¿Pero qué significa madrugar? Y madrugar significa adelantarse. Madrugar significa estar en ese deseo continuo de encontrar lo bueno para nosotros. No dejarse llevar entonces por las cosas del mundo, no dejarse llevar por las cosas pasajeras. Incluso él dice, al que lo busca, esa persona nunca se fatigará, porque es fácil de encontrarlo. En la primera esquina lo vamos a encontrar, si queremos. El problema es que nosotros muchas veces queremos ladear a la sabiduría.
La conciencia continuamente nos está hablando y nos está diciendo sobre nuestro camino, si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. No es tan difícil entonces encontrar a la sabiduría. Porque dice, el que lo busca la encontrará sentada a su puerta, sentada a su puerta. Qué linda característica, nos está animando esto entonces. Quiere decir que no podemos nosotros estar diciendo, es tan difícil encontrar la sabiduría, es tan difícil entender lo que Dios quiere de mi vida. Es tan fácil, nos dice hoy este libro de la sabiduría, depende de nosotros entonces. Por lo tanto, como consecuencia, dice, meditar en la sabiduría, meditar en ella, es la perfección de la prudencia. Esto, queridos hermanos, entonces, como un primer pensamiento, como un primer mensaje que el Señor hoy nos está dejando. Los varios aspectos, ¿verdad? Buscarla entonces con amor, buscarla, contemplarla, saber que está a nuestra puerta, nos está esperando. Está siempre de madrugada, ya allí, presente, está desde el primer momento. Y sobre todo, sale también a nuestro encuentro. En la medida en que nosotros abrimos nuestros ojos, en la medida en que nosotros nos dejamos tocar por esa gracia de Dios que nos impulsa, ¿verdad? Que nos empuja para que seamos buenos cristianos. Y por último tenemos que decir que prácticamente ser sabios, eso significa vivir la vida de Dios. Dios se manifiesta a través de esta vida del sabio, es decir, de la vida prudente. Vamos a un segundo pensamiento, queridos hermanos, que tomamos de esta carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica, porque decimos que nos estamos acercando a la gran celebración de Cristo Rey. Y por lo tanto, aquí ya nos viene a nuestro encuentro esto de que Jesús viene ya como juez, Jesús que se está acercando, y esto significa entonces nuestra propia muerte. Morir a tantas cosas, tal vez no es nuestra muerte física aún, pero tiene que ser un pensamiento de morir a tantos elementos negativos. Ya tenemos que hacer antes de la fiesta de Cristo Rey como un resumen de nuestro caminar durante el año litúrgico, durante todo este año. Es un lenguaje con estas imágenes que nos ayudan entonces a entender el caminar cristiano. Son imágenes que nos tienen que ayudar a dar pasos concretos también para nuestra conversión. Y por eso entonces nos dice esta palabra esta frase tan importante. De nuevo Cristo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Esto será celebrar entonces Cristo Rey. Pero tenemos que mirar a qué cosas hemos muerto durante este año. ¿Será que podemos decir en nuestra evaluación que hemos cambiado en algo? ¿Será que somos mejores ahora al concluir nuestro año litúrgico que hemos pasado del 2020? ¿Será que podemos decir como comunidad también que en muchas cosas hemos crecido? ¿Será que podemos decir también que como Paraguay, como nación, como comunidad cristiana hemos crecido, hemos dado pasos hacia adelante en un encuentro y en un compromiso mayor como comunidad hacia Dios? Jesús viene en todo hermano sufriente, Jesús viene en toda persona que lo necesita, en esas circunstancias difíciles, en cada sacramento, pero es ahí donde nosotros tenemos que descubrir entonces. Y ese será el criterio para que nosotros podamos decir también hoy, así con Pablo, como él está escribiendo a los cristianos de Tesalónica, verdaderamente dimos pasos agigantados en el compromiso cristiano. Y por último, queridos hermanos, el Evangelio. El Evangelio es bien directo porque nos presenta estas jóvenes doncellas que están con sus lámparas esperando al novio. Somos nosotros quienes estamos esperando ya la llegada de Cristo, que viene para juzgar, viene para este gran banquete que significa nuestra propia felicidad. Entrar a celebrar nuestra vida, nuestro camino, todo lo que fuimos haciendo, ¿verdad? Y entonces, por eso, como a Lucas también, como va escribiendo aquí, le importa presentarnos y decir, atención, que el Señor está regresando, atención que estamos llegando, me imagino,
Estamos llegando a la conclusión y por lo tanto tenemos que hacer una buena mirada introspectiva, es decir, desde adentro. Ser sinceros con el Señor y decir, bueno, Señor, hemos crecido, ¿o será que fuimos descuidados? Porque ahí nos presentan de las 10 doncellas que estaban esperando al Señor, 5 dice que eran prudentes, es decir, que tenían las lámparas encendidas y al mismo tiempo llevaban reabastecimiento, es decir, tenían el aceite allí como para estar esperando porque no se sabe la hora en que llega el novio. Sin embargo, estas 5 doncellas siguientes son necias, dice el Evangelio. Son imprudentes, ¿por qué? Porque solamente piensan que con un solo esfuerzo ya van a conseguir todo, ¿verdad? Y entonces no están abastecidas, no tienen el aceite. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro, pero al levantarse, al despertarse, están descuidadas, no tienen y no saben cómo alimentar esa luz que se está apagando. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor entonces una vez más nos llama a la prudencia, nos llama a estar siempre preparados, porque no sabemos la hora ni el momento en que el Señor nos va a llamar. Cada uno tenemos que tener la luz encendida, pero no solamente la luz encendida, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo en que nuestra luz está encendida, nuestra lámpara está preparada para recibir al esposo, también tenemos que llevar la provisión por las dudas, porque nunca se sabe la hora ni el momento. Pidamos entonces esta gracia de ser prudentes ante el Señor, que este domingo en que celebramos ya el 32º domingo, en que estamos celebrando ya la cercanía de un Cristo que viene para juzgarnos, estemos preparados. Y así preparados podamos también recibir a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra sociedad, y podamos celebrar este gran triunfo que es el encuentro en el banquete definitivo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, en este domingo queremos profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento todas nuestras intenciones aquí en público y aquellas que tenemos dentro de nuestro corazón. A cada intención respondamos: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Por el pueblo de Dios y sus pastores, para que en el anuncio del reino sean testigos de fraternidad universal. Oremos. Ilumínanos, Señor. Por el Paraguay, para que siga su proceso de crecimiento, sin olvidarse de los que viven en condiciones inhumanas. Oremos. Ilumínanos, Señor. Por los que han perdido la esperanza y se encuentran sin rumbo, para que nuestro testimonio cristiano activo los anime.
Ilumínanos, Señor. Por la búsqueda de la unidad entre los cristianos, oremos. Ilumínanos, Señor. Por los aquí reunidos, para que sepamos reconocer el paso del Señor en lo cotidiano de la vida, oremos. Ilumínanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él que era de condición divina se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas. Y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgen de la Merced, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, al orden episcopal, a los sacerdotes, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Señor, y atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. A todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, con mucho amor, y pidiendo al Señor esa gracia de ser cristianos prudentes, esperando su venida gloriosa, decimos juntos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia,
vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para... Oración final. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado e imploramos tu misericordia, para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias a Dios. Y que tengan un feliz domingo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga.